Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga y estamos en bendición, compartiendo la palabra de Dios con todas las personas que nos siguen en las redes sociales y a todas las personas que podamos llegar, pues los saludamos en el nombre del Señor Jesucristo y los bendecimos porque el apóstol San Pedro dijo que nosotros fuimos llamados para heredar bendición, no maldición. Así que pues si heredamos bendición, solamente bendición debemos de pronunciar y desearle a la demás gente que nos rodea. Y una forma de llevar bendición a los seres humanos que nos rodean, pues es enseñándoles la palabra de Dios. En estos últimos días tan difíciles, tan peligrosos, tan decepcionantes, tan desilusionantes para mucha gente, pues es lo mejor que podemos es escuchar la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios, y tenemos la voluntad y la capacidad. Y no tenemos que ser los mejores maestros, no tenemos que haber estudiado en las mejores universidades o academias o seminarios. Simplemente Dios lo que busca, primeramente Dios, es gente que esté dispuesta. Vamos a hablar de algunas personas que, como solamente por estar dispuestos, Dios los usó grandemente. En esta ocasión vamos a hablar del capítulo 28 del libro de Proverbios. Hemos hablado de todos estos capítulos y hemos aprendido muchísimo. Y si les son de bendición a usted, compártalo con otras personas, solamente por el hecho de que la gente necesita oír constantemente la palabra de Dios, porque el Señor dijo, no solo de pan viviremos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque el pan es para el cuerpo, todo lo de este mundo Dios lo designó, lo diseñó para el cuerpo físico, pero para el alma y el espíritu es la palabra de Dios, porque el Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida. El capítulo 28 del libro de los Proverbios, vamos a leer unos versos, porque el verso más conocido de este capítulo, creo que mucha gente cristiana lo sabe, es el verso 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Es un verso muy conocido en el cristianismo, que pues realmente no necesita mucha explicación. Solito se dice que el que encubre sus pecados pues no va a prosperar, pero el que los confiesa y se aparta, entonces va a alcanzar misericordia, va a alcanzar bendición de Dios. Vamos a leer entonces el verso 1, dice, el impío huye sin que nadie lo persiga, mas los justos están confiados como un león. Es muy interesante esto, dice que el impío huye sin que nadie lo persiga, mas los justos están confiados como un león. Aquí la controversia de este verso es que dice que los impíos, la gente mala o la gente que no quiere, que no le sirve a Dios, que no conoce a Dios, que vive en su pecado, que simplemente vive alejada de Dios, no necesariamente es gente mala, criminal, simplemente es gente que no conoce a Dios, no se acerca a Dios de ninguna forma, por la razón que sea. Dice que huye sin que nadie lo persiga. Imagínense qué terrible es la situación de una persona que no vive cerca de Dios. Tiene que andar huyendo, escondiéndose sin que nadie los persiga muchas veces. Hay gente que sí se esconde por su pecado, por su maldad, por lo que sea que andan haciendo mal. Y el Señor dijo, no hay nada encubierto de que no vaya a salir a la luz, así que todo va a quedar al descubierto tarde o temprano. Pero aquí dice que el impío huye sin que nadie lo persiga, pero ¿será que realmente nadie lo persigue? No creo que sea así. Si una persona anda con miedo y temores y se siente perseguida, es porque pues alguien lo anda persiguiendo, o algo lo anda persiguiendo. Es lo contrario de lo que dice el de la mitad del otro verso, dice, pero el justo está confiado como un león. En otro verso por ahí de Proverbios dice que ¿quién como el león que no retrocede ante nadie? Los leones pues sabemos que es el rey de la selva, le llaman el rey de la selva. Y pues todos los demás animales realmente les temen en una manera muy grande, porque pues son cazadores excelentes. Y los leones tienen una cualidad, que matan a su presa y se comen hasta los huesos. Todos barren con todo. Así que y aquí compara al justo, aquel que conoce a Dios, que le sirve a Dios, que no es perfecto, pero que se esfuerza pues por agradar a Dios, porque somos justos por la fe en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe en Cristo Jesús tenemos paz para con Dios, dice Romanos. Y dice que está confiado como un león. Vea cómo puede vivir una persona confiada, tranquila, no tiene miedo de los temores, de lo que las malas noticias de este mundo. Sin embargo, el impío muchas veces huye sin que nadie lo persiga. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual, realmente el que los persigue
es el león, el león. El apóstol San Pedro dijo, velen en todo tiempo, sean sobrios y estén velando, dice, porque su adversario, su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién devora? Bueno, pues los leones ahí como son muy buenos para cazar sus presas, pues normalmente lo que hacen es separar la presa de la manada y la atacan. Y por eso aquí entonces dice que él huye, porque una persona cuando huye normalmente huye sola, no huye con otros que estén a su lado huyendo, huye sola, y entonces así es como el diablo la separa, la ahuyenta, la intimida y se lo come. Por eso hay que venir a Cristo para no estar con esa ansiedad, ese temor, ese miedo, esa preocupación. Entonces el verso 2, vea lo que dice: por la transgresión de la tierra muchos son los príncipes, pero por el hombre entendido y de conocimiento permanece estable. Dice, una vez más, por la transgresión de la tierra o de algún lugar, de una nación, de una comunidad, dice, muchos son los que la gobiernan, pero cuando hay un hombre o un líder que tiene entendimiento y conocimiento de Dios, dice, permanece estable. En el verso 9, vea lo que dice: el que aparta su oído para no oír la ley o la palabra de Dios, dice, su oración también es una abominación. El verso 12 dice, cuando los justos triunfan, grande es la gloria o la bendición. Cuando los justos triunfan, grande es la gloria o la bendición que hay, dice. Pero cuando los impíos se levantan a gobernar, dice, los hombres se esconden. Lo mismo dice en el verso 28, vea, dice el verso 28, cuando los impíos se levantan, los hombres se esconden, mas cuando perecen, los justos se multiplican. Así que, pues aquí está hablando más que nada de gobernar estos versos. Por aquí hay otro verso también donde dice de que dice que cuando dice el verso 15, cuando el león, como león rugiente y como oso agresivo es el gobernante perverso sobre el pueblo pobre. Y otra vez menciona al león. Dice que es como un león y como un oso agresivo, un gobernante que domina sobre un pueblo o que oprime al pueblo pobre. Y de eso hay muchísimo hoy en día, lo podemos ver a pesar de que estamos en el siglo XXI, donde supuestamente la tecnología está tan avanzada y los hombres están tan civilizados y son tan inteligentes. Vemos que cómo hay de gobernantes que oprimen, son como leones y como osos que oprimen al pueblo, el pueblo que de por sí ya es pobre, y lo oprimen más. Y aquí arriba entonces leíamos que por causa de la maldad, del pecado que hay en la tierra, puede ser una comunidad o hasta en una nación entera o en el mundo entero, dice, por causa de esa maldad, dice, muchos son los gobernantes, hay muchos gobiernos, se levantan muchos a gobernar, dice, mas cuando hay un líder o un hombre, dice, que tiene conocimiento, tiene temor, o un hombre sabio, pues, que conoce a Dios, dice, hay estabilidad. Y hay muy pocos casos así a través de toda la historia. Si habláramos de la historia, vea que cuando José llegó a Egipto, siendo un hombre temeroso de Dios y joven, que llegó a ser el gobernante de Egipto, cuando Dios le habló al pueblo de Egipto, al faraón, y les dijo, viene un hambre muy terrible sobre toda la tierra, si ustedes no se preparan. Y vea, todo lo que tuvo que pasar José, sus pruebas de ser vendido como esclavo por sus hermanos, ser acusado de abuso sexual por la mujer de Potifar y de muchas otras cosas, en la cárcel fue maltratado, fue humillado. Todo esto fue solamente para que Dios le abriera paso a José y ponerlo de gobernante en Egipto, porque Dios pudo haberlo hecho sin que él tuviera que haber pasado por todas estas cosas. Pero lo más seguro es que José no hubiera apreciado ese puesto y se hubiera exaltado, se hubiera llenado de arrogancia y en vez de hacer la voluntad de Dios se hubiera oprimido a la gente y no se hubiera preparado para esos años de calamidad que vinieron en Egipto. Pero Dios a veces tiene que permitir. Vea que si nosotros nos propusiéramos ser más obedientes a la palabra de Dios, sin necesidad de pasar por tantas pruebas, nos evitaríamos muchos problemas, muchos dolores de cabeza. Pero Dios sabe que somos arrogantes, Dios sabe que somos altivos, Dios sabe que somos soberbios, y entonces dice, pues tengo que dejarlo, amoldarlo, afinarlo, apodarlo como el pámpano ese, porque ya tenemos que quitar todas esas malas mañas, esas malas tendencias, porque si le llegamos a dar un puesto importante, y eso no es nuevo, vea, desde el cielo Lucifer, el sello de la perfección, acabado de hermosura, lleno de sabiduría,
se exaltó a sí mismo y quería ser como Dios. Entonces Dios ve la necesidad de que nosotros tenemos que ser amoldados para que cuando lleguemos a alguna posición importante, incluso no necesariamente tenemos que llegar a ser como José, gobernantes, en la misma familia en que vivimos, para que la familia nos soporte, para que no perdamos la familia. Porque muchas veces el gobierno más importante realmente para Dios no es que seamos gobernantes de una nación, no. Lo más importante para Dios es que seamos buenos gobernantes, buenos líderes en la familia. Porque sin la familia se destroza, se acaba todo tipo de sociedad. Sin la familia no existe el mundo, no hay ningún sentido que exista más. En la familia tiene que ser el principal motivo de que uno se esfuerce y de que uno sea mejor delante de Dios cada día. Y José no fue la excepción, por eso Dios tuvo que amoldarlo hasta que llegó a ser gobernante y trajo estabilidad. Estabilidad. No, vea, ¿por qué el mundo rechaza tanto la palabra de Dios y aquellos que le enseñan y aquellos que... yo entiendo que en el cristianismo especialmente en las religiones hay mucha falsedad, pero eso no es culpa de Dios, eso es culpa de los hombres. Cuando hay una persona, y aquí estamos hablando solo de un hombre, de José, en Egipto había muchas personas inteligentes. Vea las pirámides que construyeron antes de que fueran los israelitas esclavos allí. Ya tenían construcciones pues muy buenas. Eran inteligentes, el faraón lo consideraban como un dios. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué no se les ocurrió nada de esto? ¿Por qué no vieron venir esto y prevenirse? Eso nos enseña que si Dios no interviene en nuestros asuntos, nos arrastra la maldad y acabamos muy mal. Porque Egipto sin José se hubiera perdido, se hubieran muerto de hambre literalmente. Porque cuando un gobernante o cuando un líder que tiene conocimiento y temor de Dios como José, lo que va a traer es estabilidad. Y por eso en uno de los versos que leímos, que cuando los impíos perecen, dice, el pueblo se alegra, dice, pero cuando los justos progresan y se levantan, dice, hay alegría y bendición, hay estabilidad. Por eso como cristianos, por lo menos todo el que se considere verdaderamente cristiano, tenemos que estar orando constantemente por aquellos líderes que están en eminencia, que son gobernantes, para que pues tengan sabiduría de Dios, temor de Dios, se puedan conocer a Dios y traigan estabilidad, porque si no, son como el otro verso que dice, un gobernante perverso, cruel, dice, como un oso y como un león hambriento, dice, que traen solo calamidad y opresión sobre un pueblo que ya está pobre de por sí. Ahí está Ucrania, ahí está Rusia, ahí la mayoría de países, las apariencias normalmente engañan, la mayoría de países tienen líderes así. La mayoría de gente en los países de este mundo son pobres y los siguen oprimiendo más. ¿Por qué? Porque por la maldad que hay en esa nación, sus gobernantes son muchos. Vea, los términos de un gobernante de una nación en estos últimos siglos ha sido de 4 años, 5 años, 6 años. Y dicen, si el gobernante es bueno, dicen, lo tenemos que quitar porque si no es una dictadura. Si está haciendo bien las cosas, es una dictadura, hay que quitarlo porque eso es democracia. Democracia significa el pueblo gobernado por el pueblo, cuando el pueblo se gobierna a sí mismo. Pero en Israel, lo que Dios le enseñó al pueblo de Israel no fue democracia, les enseñó teocracia, teo de Dios y cracia de pipo, de gente. En otras palabras, que Dios iba a gobernar a la gente, no la gente a sí misma, porque nosotros, la democracia hasta cierto punto es buena, pero no es tan buena como la teocracia, donde Dios mismo gobierna. Y cuando el pueblo de Israel dejó gobernar a Dios, les fue muy bien. ¿Quién fue uno de los que dejaron gobernar a Dios? En algunas ocasiones los jueces, algunos reyes de Israel, como Josías, como Ezequías, como el rey David. En mi opinión personal, voy a decir algo que mucha gente tal vez no va a estar de acuerdo, posiblemente hasta se moleste. Hablando de gobernantes malos, está el rey Saúl, está el rey Acab, de los peores que hubo, pero yo creo que en mi opinión personal, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, el peor de todos fue el rey Salomón. Ya ve que mucha gente alaba al rey Salomón y sí, pues tuvo su principio bueno, tenía temor de Dios, Dios le dio sabiduría, le dio riquezas, pero esa sabiduría pues realmente ¿para qué la usó? Para exaltarse él mismo. Porque vea, el Señor Jesucristo hablando esto dijo así, el Señor mismo dijo así,
al que más se le da, más se le demanda. Si a mí Dios me pusiera a gobernar en lo que fuera y me dijera, te voy a dar 100 pesos, y con esos tú vas a hacer todo lo que puedas, yo espero que con esos 100 pesos no desperdices ni un solo centavo y me entregues cuentas claras en un año. Bueno, pues está bien, Dios me confió 100 pesos, le tengo que dar resultados de 100 pesos, no de 200, ni de 101, ni 500, ni de 1000, no, de 100 pesos, porque Dios es justo. Pero si me da 1,000,000 de pesos, no va a esperar a que yo le dé cuentas de regreso de 100 pesos, va a esperar a que yo le dé cuentas de regreso claras de 1,000,000 de pesos. Así todos los talentos y todas las cualidades que Dios me dio, Dios me va a demandar y me va a decir, ¿qué hiciste con esto que te di? Y esto y aquello. Y en el caso del rey Salomón, por eso digo yo que fue el peor de todos, porque fue a quien Dios le dijo, te voy a llenar de sabiduría y de riquezas. ¿Y qué pasó? Vean lo que te dice la Biblia que él terminó haciendo, tuvo 1000 mujeres y les construyó templos y eran la mayoría, si no es que todas eran mujeres paganas. ¿Y qué se necesita para construir templos y para mantener mujeres con sus familias y todo eso? Dinero. ¿De dónde sacaba el dinero? De los impuestos que le iba aumentando al pueblo hasta que se fastidiaron. ¿Qué sabiduría viene en Salomón cuando un pueblo no está contento? En él se cumplió exactamente este proverbio que posiblemente él haya escrito. Un gobernante malo como un león rugiente, como un oso agresivo, es una abominación sobre un pueblo que de por sí ya está pobre. En él se cumplió eso. En vez de que con su sabiduría y con el temor que tenía de Dios al principio, era que hubiera levantado un reino justo en Israel, donde la gente no se hubiera quejado de él, pero ya estaban hartos de él. Por eso cuando se muere van los ancianos de Israel a hablar con su hijo, el que hereda el trono, que de sabio no tenía absolutamente nada tampoco. Le dicen, mira, agrábanos la carga que tu papá nos puso, porque ya estamos hartos de tantos impuestos que nos puso para levantarle los templos a las mujeres paganas que él tenía, para darle de comer a todas esas familias paganas, dice que se burlan de Dios y se mofan de Dios. ¿Esa es sabiduría? No, en mi opinión personal este Salomón fue el peor de todos, porque el que más se le confía, más se le demanda. Y Dios lo dotó de sabiduría increíble, como a ningún otro ser humano, que el mismo Señor Jesucristo dijo, lo afirmó que este Salomón había sido el hombre más sabio en su tiempo, de todos los hombres de la tierra. Venían desde lejos a consultar su sabiduría. Y miren cómo acabó, oprimiendo un pueblo que de por sí estaba pobre y cansado, como un oso agresivo y un león hambriento. Entonces viene su hijo y le dicen, pues quítanos esa carga que tu padre nos dejó de tantos impuestos. Y el muchacho, fíjese lo que hace. Estos fueron los ancianos de Israel, la gente de Israel que vino a consultar con él. Dice que él fue y llamó a los amigos. ¿Qué sabían los amigos de Dios? ¿Qué sabían de justicia, de equidad, de bueno? Le dicen, mira, dile a esta gente que tu dedo pulgar es más grande que la espalda de tu papá. En otras palabras, si se quejaron de tu papá, diles que tú vas a ser peor con ellos. ¿Qué clase de amigos son esos? ¿Qué consejos le dan a los que se llaman amigos? Así hay muchos amigos. En vez de ayudarle a solucionar los problemas, lo van a atascar más, a hundir más. Por eso la gente a veces no tiene discernimiento ni siquiera para escoger amistades. Estamos como la vez pasada que hablamos de Pilato y Herodes, que dice que estaban enemistados antes de que el Señor Jesucristo fuera juzgado para ser crucificado. Dice, pero en ese día se hicieron amigos. ¿Qué amigos van a hacer? Eso no es amistad, eso es cualquier cosa menos amistad. Entonces, pues van los ancianos de Israel y le dicen, hablan con Israel y dicen, oye Israel, vete cada quien a tu casa y soluciona tus problemas como tú puedas, porque no tenemos absolutamente ninguna parte con el hijo de Isaí, hablando de David, con la descendencia, no tenemos absolutamente nada, ninguna cosa buena aquí con la descendencia del rey David, que fue Salomón y su hijo. Por eso yo digo que entre los malos gobernantes que ha habido en la historia bíblica, el peor de todos para mí fue Salomón. Y dice aquí otro proverbio en el capítulo 28 y verso 12, dice que cuando
El impío se levanta a gobernar, dice, el pueblo se esconde. Vea, verso 12. Cuando los justos triunfan, grande es la gloria o la bendición, pero cuando los impíos se levantan, los hombres se esconden. Y el verso 28 dice lo mismo. Cuando los impíos gobiernan o se levantan, los hombres se esconden. Entonces, los malos gobernantes, vea, el rey Saúl, pues fue un mal gobernante. ¿Y por qué digo yo que Salomón fue el peor de todos? Lo que es al rey Saúl y al rey David, la Biblia dice de que Dios los ungió. Los ungieron para que fueran reyes. En otras palabras, tenían la ventaja de que el Espíritu de Dios venía sobre ellos para hacerlos hombres de valor, hombres lo que tuvieran necesidad para que el pueblo los siguiera como líderes. Pero aún así fallaron. El único que pues permaneció y acabó bien fue el rey David, aún con todos sus errores y pecados. Pero lo que es el rey Saúl se acabó muy mal. Si usted lee la palabra de Dios, vea lo terrible que es una persona cuando no se dispone a servir a Dios, cuando no quiere hacer caso de la palabra de Dios. En una ocasión, cuando andaba buscando al rey David para matarlo, dice que fue a buscarlo allá por donde estaba el profeta Samuel, y el profeta Samuel tenía una escuela de profetas que eran genuinos, que eran buenos, buscaban a Dios. Cuando llega allá, entonces este rey Saúl manda 3 guarniciones de soldados a buscar al rey David, y las 3 guarniciones de soldados terminan hablando en lenguas, terminan profetizando, dice la palabra de Dios. O sea que el Espíritu de Dios estaba fuerte, ahí dominaba en esa área, porque el profeta Samuel era uno de los mejores profetas que hubo en Israel, era genuino. Y tenía su escuela entonces también, una muy buena escuela, o de eso quisiéramos que hubiera hoy en día, de esas escuelas llenas del Espíritu de Dios, donde cualquiera que llegue termina profetizando y convirtiéndose. Llega entonces el rey, va el mismo rey Saúl a buscarlo, y también le pasa lo mismo, termina profetizándose, el Espíritu de Dios lo agarra, y dice que hasta la ropa se quitó, y así estuvo por todo ese día, hasta el día siguiente. Va al día siguiente, pues ya Dios lo calma, como dándole Dios otra oportunidad y diciéndole, desiste de tu odio y rencor contra David y ponte a servirte como rey que eres. Haz lo justo, trae estabilidad, porque para eso te pusieron como rey, para que traigas estabilidad en la economía, en el conocimiento, en el servicio a Dios. Estabilidad en una nación es cuando la gente conoce a Dios y le sirve, y entonces todo lo demás se va acomodando. La economía y todo, así como pasó muchas veces en el pueblo de Israel, cuando la gente le sirvió a Dios, porque tenía buenos líderes como David o como otros. Y traían estabilidad, así como José en Egipto, como Daniel en Babilonia, en Medo-Persia. Y este rey Saúl, después de que es tocado por Dios, por el Espíritu de Dios, se va a su casa, come, y le pregunta a su hijo Jonatán, ¿dónde está David? ¿Por qué no vino a comer? Y Jonatán le dice, David me pidió que lo dejara ir a su pueblo a hacer una ofrenda por algo que tenía que ofrecer, una ofrenda a Dios. Y vea las primeras palabras después de que este rey Saúl fue tocado por Dios y que hasta profetizaba. Eso de que profetizaba, la boca, Dios tomó su boca, su lengua, y empezó a alabar a Dios y a hacer, pues profetizar es alabar a Dios. Todo aquello que tuviera que el Espíritu de Dios le puso en su corazón y en su boca, lo usó como un instrumento. Sin embargo, vea, al siguiente día, cuando pregunta por el rey David y su hijo le contesta esto, que se fue a hacer un sacrificio, las primeras palabras que se le salen al rey Saúl son las peores palabras posiblemente que estén registradas de un líder, especialmente de un rey que acababa de ser tocado por el Espíritu de Dios. Y estas son las palabras que le dice: hijo de la perversa, ¿acaso no sé yo que tú estás de parte del hijo de Esaí? ¿Que no ves que eso va a traer vergüenza a tu padre y a la familia? Hijo de la perversa, son las primeras palabras. Vea que cuando una persona no quiere servirle a Dios, no importa qué se haga por ellos. Por eso no nos gusta hablar mucho de este tema, pero es necesario. Por eso Dios tuvo que hacer el infierno y el lugar de castigo, porque Él sabía que iba a haber mucha gente como el rey Saúl, que no importa qué se haga por ellos, no quieren servirle a Dios. Como Lucifer, no importa qué tanto Dios les dé, qué tanta sabiduría, qué tanta hermosura, no quieren servirle a Dios. Malos gobernantes, malos líderes, como leones hambrientos y como osos agresivos. De por sí ya el pueblo está pobre y abatido, y todavía le trae más carga. Pero vea lo que dice el apóstol San Pablo, porque pues la palabra de Dios nos ofrece la solución. Que muchos no la tomen, pues es otra cosa, pero siempre Dios nos ofrece la solución.
En el segundo libro de Timoteo, el apóstol San Pablo le escribió esto a Timoteo y le dice, dice así, exhorto en el verso 1, capítulo 2 y verso 1, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. El exhorto, el apóstol, cuando usa esta palabra de exhorto, exhortar significa de una persona que tiene autoridad para dar un consejo, autoridad y derecho. En otras palabras, el apóstol no está pidiendo algo que él no hiciera. Por eso entonces dice, les exhorto, y yo dándoles el ejemplo, es lo que realmente está diciendo. Ante todo, dice, ante cualquier cosa, dice, antes que de cualquier pensamiento, cualquier intención, dice, esto es lo que tenemos que hacer. Que hagamos rogativas, oraciones, dice, y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, dice, especialmente por los reyes, por los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Entonces aquí está la solución. Y hablamos, por ejemplo, de José, que siendo un hombre temeroso de Dios, él trajo esa estabilidad, esa tranquilidad al reino de Egipto, porque para que el faraón, fíjese, que José no era egipcio, y para confiarle a una persona que no era egipcio, era una terrible abominación para los egipcios. Pero aquí el faraón dijo, este hombre no es cualquier hombre, este no es como cualquier común y corriente que anda por ahí caminando, no sé, este tiene algo especial, y lo sabe usar, y tiene un corazón bueno, porque hay muchas personas que tienen muchas cosas buenas y especiales, pero son de muy mal corazón. Y el corazón solo se puede enderezar con la gracia de Dios, aceptando a Cristo, naciendo de nuevo. Como dice, leímos una vez en un proverbio, hijo mío, dame tu corazón para quitarle toda la basura que tenga y puedes hacer cosas buenas con las cosas buenas que yo te dé y las que ya tienes. Entonces ese José, pues trajo estabilidad. Los egipcios allí, el faraón tomó una decisión muy, muy sabia en ponerlo como gobernante. Y no se dejó llevar por decir, este no es ni siquiera de mi raza. No, ahí está el profeta Daniel también, quien, pues, cuánto no ayudó a los imperios de Babilonia y de Medo-Persia. ¿Por qué? Porque era un hombre temeroso de Dios. Pero hay un personaje que casi ni se habla de la Biblia. Y lo voy a mencionar porque es muy bueno que lo mencione por la razón esta. Y es Nehemías. Nehemías, yo le aconsejo que vaya y lea el libro de Nehemías. Este Nehemías, según la palabra de Dios, vea, él estaba en Babilonia, allá después Medo-Persia, y dice que un día andaba muy triste y el rey le preguntó, ¿por qué andas triste, Nehemías? Porque él era el copero, el que probaba la comida y los vinos para el rey antes de que el rey se los echara a la boca, porque pues corría el peligro de que lo envenenaran. Así Nehemías era el que iba a ser envenenado, si acaso tenían veneno. Era el que probaba la comida, entonces era muy cercano al rey por eso. Y el rey le dice, tú estás triste por alguna razón. Y Nehemías le dice, pues es que los muros en Jerusalén está destruida, rey. Y dice, yo soy de allá. Y dice, me da mucha tristeza que mi ciudad esté destruida y yo quisiera que pues ya volviéramos. Ya se había cumplido el tiempo de los 70 años de cautiverio, entonces ya podían regresar. Y el rey le da cartas y autoridad para que regrese y lo manda de regreso a Jerusalén a construir el muro. Empiezan reconstruyendo el muro, pero vea cómo es la gente. Cuando empieza el cautiverio, cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se los lleva cautivos a Babilonia, van tristes allá, que no quieren dejar su tierra, su parentela, así como muchos que hemos emigrado a otros países, que tristes y que a ver cuándo regresamos. Estando en Babilonia, dice que cantaban canciones de que anhelaban regresar a Jerusalén, a Sión. Que incluso los mismos medopersas y los babilonios les decían, cántenos esas canciones, se oyen muy bonitas. Y pues ellos, la nostalgia les ganaba, pues, porque querían regresar. Pero vea, cuando tienen la oportunidad de regresar a Jerusalén, solo regresan unas cuantas personas con Nehemías. ¿Dónde quedaron esas ganas de regresar a Jerusalén entonces? ¿No que extrañaban mucho su tierra? Es que así es la gente. La gente solamente vive por emociones y sentimientos y pasiones, pero no por decisiones firmes.
porque allí deberían de haber regresado miles y miles con Nehemías a reconstruir el muro, pero no fue así. ¿Eh? Entonces, pues allá reconstruye el muro Nehemías. Y conforme va avanzando uno leyendo en su libro, hace muchas reformas. Nehemías, reformas que incluso ningún otro líder en Israel se atrevió a hacer. Por ejemplo, dice que habían muchos casados con mujeres extranjeras y con hijos ya. Y dijo, dejen esas mujeres con sus hijos, mándelas a su tierra de ellos, porque eso no está permitido por la ley ni por Dios, que ustedes hagan eso, porque nos vamos a ir mezclando y vamos a ir perdiendo nuestra identidad delante de Dios y vamos a quedar en la nada. Así pasó con esa gente que se fue a Babilonia. No regresaron con Nehemías porque perdieron su identidad en Babilonia y ya no les importaba nada regresar a Jerusalén. Así como muchos que emigran a otros países, pues obviamente si se saturan de la cultura de ese lugar, pierden su identidad de donde vienen. Pero en este caso no era bueno para los judíos perder su identidad. Si hubieran perdido su identidad, posiblemente el Señor Jesucristo ni hubiera venido entonces. Y total de que hizo reformas que ningún otro líder se atrevió a hacer. Y Nehemías, vea, no dice la Biblia que era profeta, no dice que era rey, no dice que era descendiente de sacerdote, no era nada. Nehemías era un donadie. Simple y sencillamente era un hombre que le podía la ciudad de donde él venía, que quería reconstruir los muros y que era muy temeroso y muy trabajador, igual que José y que Daniel. Pero él no era donadie, que ellos eran profetas o algo. Era un hombre totalmente temeroso de Dios y trabajador. Era un donadie y vea cómo Dios lo usó. Un verdadero líder que trajo estabilidad en ese tiempo. Si usted no conoce a Cristo, acéptelo como Señor y Salvador y sea un buen líder en su casa, en su familia, en su trabajo, en lo que sea. Dios lo bendiga, hasta la próxima. Si te gustaría hacer esta oración de fe conmigo para aceptar a Jesucristo como tu único Salvador, repite esta pequeña oración. Padre Celestial, sé que he pecado contra ti y que mis pecados me separan de ti. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, que fue levantado de los muertos, que vive y oye mi oración. Invito a Jesús a ser mi Salvador y el Señor de mi vida, a gobernar y a reinar en mi corazón desde este día en adelante. Si hiciste esta oración de fe, te aconsejamos que leas tu Biblia todos los días y acércate a una iglesia donde puedan ayudarte a crecer espiritualmente. Que Dios te bendiga.